Ella nunca había conocido a esas personas, pero pintaba sus rostros antes de que desaparecieran, o en una versión más fría y distante. Cada uno de sus retratos era la desaparición de alguien, o, más inquietante, casi mística. Ella no los buscaba, venían solos, en sueños, en la oscuridad, justo antes de desaparecer. El secreto de la retratista. En la sala hacía fresco y olía a barniz, polvo y algo vagamente familiar, como una melodía antigua que no se logra recordar del todo. Las paredes de la pequeña galería privada en Cardiff estaban cubiertas de cuadros, en su mayoría retratos. Una exposición local de artistas jóvenes, sin mayores pretensiones. La gente pasaba en silencio, como sombras, pero él se detuvo. Un hombre de unos 60 años, con un abrigo raído y zapatos húmedos por la lluvia, se quedó inmóvil frente a un lienzo. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Sus ojos estaban fijos en el rostro del cuadro, como si fuera a desaparecer si parpadeaba. «¿Señor Wells?», lo llamó una empleada de la galería, acercándose. «¿Todo bien?». No respondió. Solo sus labios se movieron ligeramente. «¿Quién pintó esto?». Ella miró la placa. Sin título. Artista E. Morgan. Óleo. ¿Nada más? Cada uno. ¿Con E? ¿Con algo? ¿Nada más? ¿Conoce a esta persona? Asintió lentamente. «Es mi hijo. Desapareció hace 15 años». La empleada retrocedió un paso, como si hubiera oído algo prohibido. «¿Estás seguro? Tal vez es una coincidencia». «Seguro. Reconocería ese rostro entre 1.000.000. La mancha sobre la ceja, la leve asimetría en su sonrisa. Incluso la mirada, o más bien la ausencia de ella. Siempre miraba así cuando intentaba ocultar algo». Pasó el dedo por el aire frente al cuadro, sin atreverse a tocarlo. «¿Dónde puedo encontrar a la artista?». «No sabemos casi nada de ella», respondió la mujer en voz baja. «Envía sus obras por correo, sin contacto. Solo la firma, E. Morgan. Al parecer vive en algún lugar de Gales. Eso es todo lo que tenemos». Él siguió mirando el retrato por un largo rato. Luego sacó lentamente una fotografía oscurecida por el tiempo y la colocó al lado. Mismas facciones, misma expresión, solo que en los ojos del niño de la foto aún había luz. «Ella lo sabe», susurró, «o lo recuerda, o tal vez está esperando a que alguien venga». Antes de tomar el camino angosto hacia la costa, Rose se detuvo en una gasolinera. Dentro del coche hacía calor. Sacó de su bolso una carpeta con recortes, hojas viejas, arrugadas, amarillentas por el tiempo. En una de ellas, el rostro de un niño de unos 5 años. Chaqueta clara, mancha en la mejilla. Bajo la foto, el titular: «Desaparición sin rastro. El padre no se rinde, la madre guarda silencio». Rose pasó el dedo por la superficie brillante, como intentando borrar el polvo, y murmuró: «Solo no te desvanezcas, no te pierdas en los datos». Cerró la carpeta, la escondió bien debajo del asiento y arrancó el motor. Nadie debía saber por qué había venido en realidad. La casa estaba tan cerca del borde que parecía que una tormenta más y la tierra se tragara los cimientos. Techo de pizarra, paredes encaladas, marcos corroídos por el viento marino. Rose subió por el sendero mojado, sintiendo la sal sobre los labios y el viento tirando de su abrigo, como queriendo devolverla. Elizabeth Morgan abrió casi de inmediato, como si ya estuviera esperando en la puerta. Delgada, con unos ojos tranquilos en los que no había curiosidad, solo cansancio, como alguien que hace tiempo dejó de sorprenderse. Rose se presentó. Periodista, escribía sobre la memoria en el retrato, un tema de moda,
máscara conveniente. Elizabeth asintió brevemente y se hizo a un lado, invitándola a entrar sin hacer preguntas. El estudio ocupaba media casa. Olor a óleo, trementina, tela húmeda. En las paredes, rostros, decenas, hombres, mujeres, adolescentes, niños. Todos miraban en direcciones distintas, pero el efecto era uno. Miraban a través de ti, hacia donde ya no estaban. No había placas, tampoco firmas. ¿Pinta del natural?, preguntó Rose, fingiendo buscar material para su artículo. No, respondió Elizabeth, ni de fotos. Entonces, ¿de dónde vienen? No lo sé, dijo brevemente. A veces simplemente aparece un rostro, y entiendo que debo retenerlo. Rose anotó mentalmente esa elección de palabras, retener, no pintar. Sacó la grabadora, pero Elizabeth negó levemente con la cabeza, sin enfado, solo no. Rose la guardó como si siempre hubiera sido el plan. Esa noche, en la habitación de invitados, Rose no podía dormir. Del otro lado de la pared se oía un suave susurro, un ritmo sutil, como la respiración de alguien que habla sin palabras. Se levantó, descalza, tanteó el camino al estudio. La puerta estaba entreabierta. Elizabeth estaba sentada frente a un lienzo en blanco, ojos cerrados. El pincel se movía como guiado por la memoria de otras manos. Las líneas caían con precisión, casi sin correcciones, como si el rostro ya existiera en otro plano. Rose contuvo el aliento. Conocía ese rostro. La niña del cartel de búsqueda de hace 8 años, desaparecida camino a casa desde la escuela. Y ahora, su mirada, demasiado adulta para su edad, comenzaba a emerger del blanco. Rose entendió 2 cosas. Primero, Elizabeth no fingía. Segundo, esta historia no trataba de arte, trataba de aquellos a quienes ya nadie buscaba. Al amanecer, la lluvia cesó, pero el cielo seguía bajo y gris, como el techo de un sótano antiguo. Rose estaba en la biblioteca local, rodeada de recortes de periódicos, archivos de desapariciones y copias impresas de los retratos del estudio. Había fotografiado cada lienzo mientras Elizabeth salió a preparar el té. Mujer, niño, hombre con barba, joven con una mancha en la mejilla. Todos miraban hacia distintas direcciones, pero compartían una cosa. Ninguno dirigía la mirada hacia la artista, como si miraran a través del tiempo. Su móvil vibró. Salió al pasillo y marcó el número de un editor conocido en Londres. ¿Otra vez tú?, dijo la voz, cansada. Es la 5ª base de datos en 3 días. Lo sé, lo siento. Necesito cotejar reportes de desaparecidos en Gales, de 2010 a 2020, especialmente niñas y adolescentes. Rose guardó silencio. ¿Esto es personal? Ella no respondió enseguida. Solo apretó más fuerte el teléfono. No es por trabajo, susurró. Es por memoria. Algunos no deben perderse, aunque nadie más los busque. Silencio. Luego, lo intentaré, pero me lo contarás todo. Promételo. Lo prometo. Regresó a la mesa. En la 3ª hora de búsqueda, encontró la primera coincidencia. Lucy Thomas, desaparecida en 2017, 14 años. Camino de la escuela a casa. Nunca llegó. Foto del archivo. Sonriente. Pecas. Trenzas. Retrato en casa de Elizabeth. Rostro algo más maduro. Mirada más apagada. Pero era Lucy. Los mismos ojos, como ventanas de una casa donde hace tiempo nadie vive. Rose sintió un escalofrío bajo la piel. No podía ser una coincidencia. O sí, pero no creía en coincidencias que respiran en tu cara. Esa noche, durante la cena, habló con cautela. ¿Has oído hablar de una chica llamada Lucy Thomas? Elizabeth no alzó la vista. Comía despacio, en pequeños bocados, como quien come por obligación. No recuerdo nombres.
Pero pintas rostros y coinciden con desaparecidos. No los busco, dijo en voz baja. Ellos me encuentran, a veces en sueños, a veces simplemente están. No miran, están. ¿Entiendes lo que eso significa? Elizabeth alzó la mirada. No había miedo en sus ojos, solo un cansancio, lento, casi tierno. Lo entiendo, pero no puedo detenerlos. No puedo elegir a quién retratar. Solo los retengo mientras aún existen. Rose comprendió. Elizabeth no creía que pudiera salvar, pero tal vez alguien más sí. Si lograba descifrar los retratos antes de que los rostros se desvanecieran por completo. Rose no dejaba de sentir que la historia de Elizabeth escondía algo más profundo que simples coincidencias. Esa noche, en la habitación de huéspedes, abrió su portátil y buscó en los archivos. Elizabeth Ann Morgan, Ceredigion, desaparición, años 90. Gracias a un antiguo contacto de la redacción, consiguió acceso temporal a registros médicos. Encontró una ficha breve y fragmentaria. Desaparición, 72 horas, reaparición por cuenta propia, paciente en estado retraído. No recuerda dónde estuvo. Tras el regreso, hipersensibilidad a la luz y al ruido. Comienza a dibujar imágenes extrañas. Se recomienda seguimiento neurológico. Rose revisó los adjuntos. Escaneos de dibujos infantiles, rústicos pero precisos. Uno mostraba un grupo de figuras de espaldas. Otro, un rostro sin ojos, solo círculos vacíos. El tercero, la silueta de un niño con una cruz dibujada donde debía estar la boca. No había firma, solo la presión del lápiz infantil, como si la mano no quisiera dejar una huella, sino librarse de algo. Más tarde, el psicólogo escribió: la paciente dice, no recuerdo dónde estuve, pero los vi. Estaban dentro de mí. Rose encontró una ficha de búsqueda con el nombre Richard Kane, 74 años, desaparecido un mes antes del caso de Elizabeth. Lo último visto cerca del viejo muelle. Cuerpo no hallado. Comparó uno de los dibujos con su retrato y se detuvo. La forma de la boca, la línea sobre el labio, las cejas ralas, todo coincidía. Solo que la mirada estaba vacía, como si Elizabeth nunca lo hubiera visto, pero aún así lo supiera. Miró la pantalla hasta que los ojos le ardieron del cansancio. No era miedo, era aceptación. Esa noche preguntó directamente, ¿qué te pasó de niña? Elizabeth guardó silencio por largo rato. Luego, casi en un susurro, dijo, no lo sé, de verdad no lo recuerdo. Pero cuando regresé, sentía que alguien se había quedado conmigo, como si los hubiera traído sin querer, o como si me hubieran elegido. ¿Crees que son reales? A veces sí, a veces creo que solo es imaginación. Pero si tu imaginación dibuja algo que no conoces, ¿de quién es entonces? Se llevó la mano a la sien. No hablan, solo permanecen, hasta que se plasman en el lienzo, y entonces hay silencio. Por primera vez, Rose vio en su mirada no distancia, sino temor, como si quien sostiene rostros ajenos empezara a perder el suyo. Llegó sin avisar. El anciano del prólogo, el señor Wells, empapado, con una mochila a la espalda y un retrato cuidadosamente envuelto. Rose abrió la puerta, pero Elizabeth ya estaba detrás de ella, como si lo supiera. Él entró en silencio y puso el retrato de su hijo sobre la mesa. «No vengo por respuestas», dijo. «Vengo por mi esposa». Rose frunció el ceño.
¿Perdón? Ella no lo soportó. Desde que desapareció Louis, se quebró. Mira al vacío. No come, no duerme. A veces susurra como si hablara con él. Y luego, otra vez, el silencio. Sacó una foto. Una mujer mayor, ojos apagados, rostro vacío. Por favor, píntala. Tal vez, si se ve a sí misma, como era antes de todo esto, recuerde lo que era estar viva. Elizabeth no dijo nada. Esa noche se encerró en su estudio. Rose oyó los movimientos toda la noche, no bruscos, sino suaves, como si el pincel pidiera perdón al lienzo por herir su vacío. Al amanecer, el retrato estaba listo. Era la misma mujer, pero en sus ojos no había dolor, sino ternura. No duelo, sino memoria, apenas visible como el humo de una vela. El señor Wells lo observó en silencio, como quien bebe agua tras una larga sed. «Se lo llevaré. Gracias», dijo simplemente. Días después, Rose revisaba el correo por costumbre. Aún sin respuesta de la policía. Había enviado 3 solicitudes, llamado, llenado formularios. Incluso le pidieron pruebas de que tenía razones periodísticas. Todo se perdía en el silencio. Finalmente, escribió a Tom, viejo amigo de la agencia. Él respondió escueto. «Solo lo reenvié a quien corresponde. No digas que me metí». A la mañana siguiente, llegó la carta. La policía del condado de Ceredigion confirmaba. Gracias a las imágenes y un nuevo análisis, se reabrió un caso sin resolver. Hallaron un cuerpo en el bosque de Meadow Cross. Coincidencias con desaparición de 2015. La pieza clave, un collar único. Rose se quedó inmóvil. La foto adjunta coincidía con uno de los dibujos de Elizabeth, un anillo de árboles formando un círculo. Antes, los retratos eran sombras. Ahora, llaves. Ya no sabía si Elizabeth era testigo, herramienta o portal. Pero algo era claro. Cada cuadro no era solo memoria, era una puerta. Y una de ellas, al parecer, se había abierto. La lluvia no cesaba desde hacía 3 días. La casa de Elizabeth se alzaba en silencio, como una capilla en medio de la tormenta. Dentro hacía calor, pero Rose sentía algo vibrar en las paredes, como si la realidad allí fuera más delgada y se filtraran rastros ajenos. Elizabeth no salía del estudio, no dormía, no comía, pintaba. Cuando Rose entró, se quedó paralizada. Estanterías, mesa, paredes, todo cubierto de lienzos recién pintados, rostros, decenas, viejos, niños, mujeres, jóvenes, todos pintados en las últimas 72 horas. Rose avanzó lentamente. Uno estaba casi terminado. Un niño de 5 años, ojos oscuros, ceja levemente alzada. Algo en su rostro le golpeó. Una mancha bajo el ojo, o sombra, o sugestión. No podía apartar la vista. ¿Y si no pinta solo a extraños? ¿Y si he estado mirando hacia el lugar equivocado? El pecho le dolía. No era memoria, era su fantasma. «Vienen demasiado rápido», dijo Elizabeth, sin volverse. «No alcanzo». «¿Quiénes?» «Los desaparecidos, los que nadie busca, los que la memoria borra». «¿Pero por qué tú?» Elizabeth guardó silencio. Luego se sentó. Por primera vez, no frente al lienzo, sino a su lado. Cuando era niña, en esos 3 días, los oía. No voces, presencia. Como si estuvieras frente a una puerta que ya nadie abrirá. Pero no eran maliciosos, solo olvidados. Y cuando volví, se quedaron conmigo. No puedo soltarlos hasta pintarlos.
hasta reconocer que existieron. Rose miró los cuadros. Cada retrato, huella de un alma en desaparición. Pero ese don tenía un precio. ¿Y tú?, preguntó. Tú también desapareces. En esos rostros, en su memoria. Elizabeth sonrió, cansada. Tal vez. Pero ¿no es eso lo que todos queremos? ¿Quedar en la memoria de alguien, aunque sea un momento? Tomó un lienzo en blanco. No salvo. No sé dónde están. No decido qué se encontrará. Pero mientras los recuerde, no se han ido del todo. Y tal vez eso basta. Y cuando el pincel tocó el lienzo una vez más, Rose entendió. El don de Elizabeth no era saber. Era no apartar la mirada y no olvidar, incluso cuando todos los demás ya lo han hecho. Pasó un año. La antigua capilla en la colina, abandonada tras un incendio, fue restaurada, no como iglesia, sino como un espacio para el silencio. Nadie lo llamaba museo, no había cartel ni horarios. La gente venía por rumores o por algo interior. En las paredes colgaban retratos, sin firmas, sin títulos, solo rostros, algunos infantiles, otros adultos, ancianos, soñadores. Unos miraban de lado, otros de frente, pero ninguno fue pintado por belleza. Era la Galería de la Luz, así la llamaban, porque en esos retratos había algo que se desvanecía de la memoria, pero no desaparecía. Presencia. En una esquina, un anciano con chaqueta raída, abrazando a una mujer que, por primera vez en 10 años, pronunciaba el nombre de su hijo en voz alta. En otra pared, una joven que tocaba lentamente el vidrio del marco. Es mi hermana, nunca la encontraron. Un poco más allá, un niño mirando un rostro que no recuerda, pero siente como si siempre lo hubiera sabido. Elizabeth no estaba allí. Decían que se fue. Algunos la vieron en Irlanda, otros en una estación en Bristol. No respondió más cartas, no envió nuevas obras. Solo una vez, alguien dejó un lienzo en el buzón junto a la galería. En él, el rostro de una mujer joven, pelo corto, mirada atenta, casi familiar. En la esquina, para quienes se buscan a sí mismos. Rose vino sola, al atardecer. Caminó lentamente entre las filas. Se detuvo frente al último retrato. Un niño de 5 años. Chaqueta clara, mancha en la mejilla. Tocó el marco. Sus labios temblaron. «Hola, hermanito», susurró. «Te encontré. Ahora lo sabía». Desde el principio, todo había sido por él. Afuera caía la noche, pero dentro, entre rostros que ya nadie esperaba, la luz seguía creciendo.